Hola a todos. Hace poco más de un mes tomé la decisión de poner en pausa este proyecto. Respeto a la lucha que millones de venezolanos mantienen en las calles de mi país. El terror, la tortura, la indolencia, el odio, la desesperanza, la frustración, la impotencia y la persecución han alcanzado niveles históricos en Venezuela. La dictadura arrecia. Con ella, la determinación de una nación a recuperar la libertad y la democracia. Estamos en resistencia. Hoy decidí compartir un nuevo testimonio. Y aunque, como siempre, es de un hermano venezolano, este rostro y esta voz les parecerán familiares. En un intento por difundir una perspectiva más amplia de lo que estamos atravesando, que nos permita entender y enfrentar con la mayor dignidad posible nuestro presente. Aquí las reflexiones y la experiencia de un emigrante muy querido y respetado por todos. Su nombre, Eli Bravo. Soy Eli Bravo, tengo 48 años y soy comunicador social, periodista, facilitador de mindfulness y ser humano que está aquí para conversar contigo. Tengo 20 años viviendo en Miami, en los Estados Unidos, y este se ha convertido en mi hogar. ¿Cómo me siento en este momento? Me siento muy contento de poder compartir con ustedes y de hablar de un tema que para mí ha sido un largo proceso de aprendizaje, de autoconocimiento, como es el proceso migratorio, el generar una nueva identidad y el encontrar un lugar en el mundo. Yo llegué a Miami con un proyecto que pensaba estaba muy claro. Venía por un año a trabajar en People and Arts, un canal de Discovery Channel y de la BBC. Me ofrecieron un contrato de un año, me pareció fabuloso y dije, muy bien, quiero trabajar en un canal panregional. Esto fue en 1997, la televisión por cable para América Latina estaba explotando. Ese año se convirtió en dos, los dos en cuatro, cuatro en ocho y así fue pasando el tiempo, 20 años ya. Así que uno no sabe muchas veces cuando sale de su país exactamente cuánto tiempo estará fuera. Incluso, y bueno, de eso podemos hablar más adelante, si regresará a vivir en él. En ese sentido me parece que hay que estar abiertos a lo que el nuevo país, al lugar donde llegamos, ofrece, a las oportunidades que se presentan y sobre todo a la manera como desarrollamos una nueva relación con ese lugar. Porque vivir en un nuevo país es reinventarse de muchas maneras, pero sobre todo es aprender a ver las oportunidades y reconocer lo que estamos sintiendo internamente en este proceso de mudanza. Que no se trata de mover las maletas o mover un contenedor, se trata de mover el corazón y el alma para conectarnos con el lugar donde estamos. Miren, estos 20 años he pasado por, yo diría, todo el espectro de emociones, de momentos alegres y de momentos duros. He tenido días en que me pregunto, bueno, ¿qué hago acá? Y no creas que me lo preguntaba solamente al principio, todavía 20 años después a veces me hago esa pregunta. He pasado por momentos de mucha alegría, pero lo más duro es, por un lado, poder desapegarse de los afectos y que no se conviertan esos afectos que uno dejó en una nostalgia constante. Yo uso el término desapegarse con la idea de que mantienes el vínculo, está allí el amor, pero sabes que tú estás en otro lugar y que se ha generado no una distancia física y emocional, sino simplemente un nuevo espacio en donde tú te encuentras. Es decir, mis afectos, la gente que yo amo y adoro, el lugar donde crecí, la vida que yo tuve hace 20 años en Caracas, pues tiene un lugar muy especial en mi corazón. Pero también reconozco que eso que fue mi pasado no existe ya, tal y como yo lo viví. Entonces abrir ese espacio de conciencia y entender que ha cambiado el lugar del cual yo vine, mi Caracas amada, he cambiado yo también en este tiempo, eso es importante. Decirlo es sencillo, llevarlo adentro sí puede ser más doloroso, pero hay que reconocer también el dolor que sentimos en ese proceso y está bien, o sea, todos en algún momento pasamos por ese momento de dolor. Como momento especial para mí fue el nacimiento de mis hijas. Creo que durante mucho tiempo estuve en una suerte de limbo que no estaba ni aquí ni allá. Yo no estaba ni en Miami ni en Caracas. Viajaba mucho por trabajo, pero además también estaba muy pendiente de lo que sucedía en mi Caracas natal. Cuando estaba en Caracas estaba pendiente de lo que pasaba aquí. Y esa idea de estar con un pie en cada ciudad me desequilibró un poco. No me permitía establecer realmente un hogar, echar unas raíces, ubicarme en mi presente. Cuando nacieron mis hijas eso cambió.
porque sentí que mi casa se convirtió en un hogar, mis hijas vinieron a ser como el vínculo más intenso que tengo con los Estados Unidos, el país en donde vivo desde hace 20 años, soy ciudadano americano, estadounidense, sigo siendo por supuesto ciudadano venezolano y he logrado entenderme, asumirme con esta identidad de un inmigrante, así como pues me ocurrió en mi familia. Yo vengo de familia de inmigrantes, mis bisabuelos, uno llegó del Líbano, el otro llegó de las Islas Canarias, y tengo tíos y familia que han nacido en distintas partes del mundo. Al final creo que lo que te estoy diciendo es que todos somos de todos lados y aquí ahora a mí me ha tocado pues hacer mi vida acá y mis hijas han sido el contacto más intenso y más importante con esta nueva vida, esta vida que he creado y que debo decir elegí, que eso es una cosa importante. Fue una elección que vino por causas y circunstancias, sin lugar a dudas. Al final, en el fondo, fue una elección. Yo creo que este proceso de emigrar, como ningún otro proceso que he vivido, me ha ayudado a conocerme mejor, a conocer mis espacios de miedos y vacíos, pero también mis fortalezas y mi capacidad de reinventarme, de mantener mis sueños vivos, que creo que es muy importante. Yo creo que por el hecho de emigrar uno no debe abandonar sus sueños. Uno lo que debe es generar un nuevo espacio y actuar de manera consciente para que en tu nuevo espacio puedas mantener esos sueños vivos. Recordando además qué fue lo que te trajo al lugar en donde estás ahora. Para los venezolanos lo que nos trajo a este lugar muchas veces está cargado de dolor. Eso lo sabemos. Yo no tengo que en eso elaborar mucho porque tú que me estás viendo lo podrás sentir cualquiera que sea la historia que te haya llevado allí. Pero también hay que recordar que en ese proceso de tomar la decisión y en salir también había algo que añorabas, que deseabas, que buscabas. Y poder conectar también con eso, con ese sueño, buscar la manera de materializarlo, a veces no de manera inmediata, porque requiere un trabajo, es un proceso. Esto no es algo que por desearlo sucede, ¿no? Hay que trabajarlo. Pero recordar eso te da una fuerza, te da una motivación, te permite mantener viva esa intención. Entonces puedo decir que para mí ha sido fácil y cada vez que hablo con mis amigos que han vivido este proceso, todos lo reconocemos. O sea, es un proceso que es sumamente complejo y que solo entiendes en su justa dimensión cuando lo has vivido. ¿Sabes qué? Así como pues, ha tocado en estos momentos a una diáspora como es la de Venezuela, le ha tocado a mucha otra gente a lo largo del tiempo. Si uno en un momento piensa y toma conciencia y perspectiva de lo que ha sido esta historia y este sufrimiento y también estas alegrías para generaciones, gente de distintos países, distintas circunstancias, entendemos que todos tenemos también esa capacidad como seres humanos, no solamente para hacer una vida en un nuevo país, sino también para reinventarnos, echar de nuevo raíces y mantener vivo un vínculo con el país donde nacimos, el lugar donde nacimos, la gente con la cual crecimos, pero que también tenemos la posibilidad, honrando ese vínculo, de hacer nuevos vínculos, de establecer nuevos espacios, de crearnos una vida nueva. Y eso lo podemos hacer sin sentimiento de culpa, lo podemos hacer sin sentir que estamos traicionando a alguien, lo podemos hacer incluso sin rechazar y negar nuestro pasado. Podemos abrir el corazón para darle espacio a todo eso. Y a veces, sí, es verdad, duele un poco, se siente a veces como algo que nos sobrecoge, nos resulta como avasallante, pero también esos son los momentos en que podemos ser compasivos con nosotros mismos y reconocer que, bueno, sí, a lo mejor ahora en este momento estoy pasando por un momento que es muy fuerte, pero esto va a cambiar, va a pasar y yo puedo moverme y me puedo mantener en un proceso de crecimiento. Entonces, creo que es el asunto de reconocer lo que estamos sintiendo, pero no quedarnos atrapados en esa sensación o en esa emoción o ese pensamiento, sino abrir espacio para sentirlo y de allí movernos a una acción que nos lleve a un lugar mucho, mucho mejor. Y puede ser en ese sitio donde estás ahora, quizás es en otro lugar, no lo sabes. Pero lo que sí sabes es que estando allí, donde estás ahora presente, tú puedes abrir espacio para recibir y aprovechar las cosas que este nuevo país, en donde estás, esta ciudad, esta comunidad, estos amigos tienen que ofrecerte. Creo que también hay que aprender a ver ese otro lado que a veces cuando emigramos y estamos metidos en la nostalgia no queremos ver o no podemos ver o sentimos que no existe, pero si le prestamos atención, me ha sucedido a mí, descubrimos que está allí y eso nos llena de mucha más energía. Bueno, hay muchas, pero hay una que me sucede además con frecuencia. Hablo en español con mis hijas, en casa hablamos español, mi esposa es venezolana y
digamos, nuestra comunicación es en español y mis hijas hablan muy bien el español, pero hablan además el inglés mucho mejor que yo. Entonces sucede que en ocasiones digo una palabra, estamos hablando sobre algún en inglés porque estamos hablando de algo que está relacionado con el colegio, con lo que sea, y empiezan a corregirme, ¿no? Y lo hacen además con mucho cariño, ¿no? Papi, aquí les voy a poner un ejemplo sencillito. Me dije, acabas de decir yellow para decir amarillo, pero yellow es gelatina, yellow es el color amarillo. La diferencia es muy sutil, pero ellas se dan cuenta porque para ellas es su idioma principal, estudian y viven en inglés. Esto me hace recordar a los papás y los abuelos de mis amigos españoles, italianos, portugueses o alemanes en Venezuela. Porque me acuerdo de aquellos señores que con un acento a veces muy italiano, decían, yo soy venezolano, ¿no? O lo sentías con los alemanes, que decían, sí, yo soy venezolano. Y tenían ahí un acento y había palabras que no cuadraban. Y tenían 20, 30 años viviendo allí. ¿Sabes qué? Se sentían y eran profundamente venezolanos, pero tenían ahí su raíz. Y ahora me doy cuenta que yo soy un poco de esos señores también. Y estoy entonces siendo el papá emigrante que cría a sus hijos en un nuevo país. Y esto te hace ver que uno va como en un río del tiempo, ¿no? Vamos moviendo con la vida. Y entiendo además mucho el sentimiento que tenían esos padres y esos abuelos por el lugar que habían nacido, el país donde estaban ahora, Venezuela. Y se parece a lo que yo siento hoy en día y, bueno, no sé ya qué sentirán mis hijas más adelante. Por lo pronto se ríen mucho de mí cuando no pronuncio bien una palabra. Ahorita lo que te puedo decir es que siento emoción y eso es así como una palpitación en el pecho. Se me acaban de erizar los vellos aquí en la espalda o sea, la sensación física es muy intensa porque siento un gran amor, un gran, gran amor. Siento mucho dolor por el momento que se está viviendo, siento esperanza, a veces siento frustración, pero lo que siento es que hay un vínculo que es innegable, que es necesario, que es vital para mí. Siento que es la gente. O sea, para mí Venezuela, por supuesto, son los lugares hermosos que recorrí todo el país y también momentos muy bellos que viví, pero sobre todo son la gente y la gente que está ahora. Es decir, ya no es ni siquiera el pasado que añoro, con el cual yo crecí hace 20 años. En realidad es la gente que está ahora. Ver valentía, compromiso, la entrega, lo que día a día puedo sentir en conversaciones, en noticias. Ver esa fuerza y ese deseo de construir un país, de vivir en libertad, en democracia, de luchar por el presente y por el futuro. Para mí eso es Venezuela. Lo que estoy diciendo es que no es pasado. Para mí está muy, muy presente y está presente a través de la gente. Y es gente que yo siento, o sea, siento además una gran compasión porque siento ese sufrimiento que se está viviendo, escasez, inseguridad, represión. Y eso es, bueno, parte de lo que llevo aquí todos los días. Todos los días. O sea, hay una parte mía que está conectada con ese presente y siento una gran compasión porque sé que son tiempos durísimos y la gente lo está viviendo de una forma que yo acá pues, no vivo de la misma manera. Pero sí me conecto con su dolor, sí lo siento, sí los puedo sentir y están aquí. Entonces son una emoción que está presente todos los días. Yo deseo prosperidad, paz, tranquilidad, unidad. Y justo en este momento yo lo que deseo es que, por un lado, podamos ver las cosas como son. ¿Qué significa eso? Me gustaría que pudiéramos ver la realidad con toda la dureza, la crueldad, la violencia que existe, pero también con los espacios de solidaridad, de amor y de esperanza que también hay. Que podamos ver que este es un momento duro y que no por pensar positivo va a cambiar. Hay en primer lugar que conectarnos con las cosas con toda su diversidad y su dureza y verlo. Y en el momento que lo vemos vamos a tener mayor claridad de que hay un atropello, una violación de derechos humanos, hay un sistema que se ha convertido en el opresor de quienes prometía liberar. Y creo que si eso lo podemos ver, cualquiera que sea de la ubicación en el espectro político, la ideología, la identificación política, cualquiera que sea ese lugar en donde esté tú que nos estás viendo ahora, puedas entender ese dolor y esa opresión que está allí, puedas verla como lo que es y puedas entonces actuar desde allí.
actuar hacia, sí, unidad, paz, a construir un país próspero, donde haya espacio para todos los venezolanos, en donde no haya el nosotros y el ellos, sino que haya un sentido claro de construir en conjunto. Y eso va a ser un proceso muy difícil, pero un proceso que nos va a tocar en algún momento, y no solo los venezolanos que están en el país, sino también a quienes estamos afuera. Hay que entender que hay un proceso de reconciliación que va a ser muy difícil y que en este momento se puede actuar para generar el cambio que queremos desde una convicción democrática y una convicción de unidad, sin darle espacio al odio, al resentimiento y a la venganza. Porque ese camino, que es una emoción que viene de manera natural, porque yo también en algunos momentos veo que viene esa rabia y la siento y digo, puedo sentir la rabia, pero no voy a sentir odio. Saber que lo podemos reconocer y no abrirle ese espacio al odio, a querer hacer una retaliación, sino más bien a que todos podamos entender que la única manera que podemos vivir en paz y en tranquilidad es que logremos un cambio. Y ese cambio pasa, sin lugar a dudas, por una acción política. Y esa acción política, para hacerlo muy claro, pasa por la necesidad de cambiar de un gobierno que se ha convertido en represor de quienes prometía liberar. Cuando veamos que ese sufrimiento que hay en las calles nos toca a todos, que no hay tus muertos y mis muertos, sino que todos los muertos nos duelen, entonces vamos a entender que no hay manera de justificar represión, no hay manera de justificar el abuso y el atropello a los derechos humanos, y no hay manera de justificar que se utilice el poder para oprimir a la gente. Respetar a las mayorías y sobre todo abrir los espacios para que se dé proceso de renovación, de cambio, que hace falta. Si eso lo podemos ver, y allí podemos entonces extender también a quienes probablemente veíamos como adversarios, pero que en realidad son también venezolanos que están con nosotros. Eso es posible. Y una última cosa, en ese proceso, y eso es muy importante, no significa que hay que condonar los abusos que se han cometido, los crímenes y las situaciones que requieren un proceso de justicia, una verdadera justicia. Lo que estoy diciendo, y quiero en esto ser muy claro, que no hay que confundir el perdón con condonar y sencillamente dejar pasar lo que fueron abusos. Viene también un proceso de rendimiento de cuentas y viene un proceso también de juicios de distinta naturaleza, pero juicios que se deben manejar a través de procesos justos y abiertos y que probablemente, y esto yo sé que hay gente que quizás no le gusta, probablemente no va a desembocar en lo que exactamente quieren. Pero hay que entender que en este proceso, más que lo que yo quiero que suceda, hay que entender qué es lo que quiere la nación y que logremos entender hacia dónde tiene que avanzar. Y ese proceso va a ser muy difícil, pero ese proceso nos hace falta. Y espero que lleguemos a ese proceso pronto. Bueno, yo vuelvo de muchas maneras. Yo sueño muchas veces con lugares en Venezuela. Mis sueños aparezco en situaciones allá. O sea, que ahí sí regreso mucho. Durante estos 20 años he ido infinidad de veces. O sea, hay para mí un volver constante. Pero tu pregunta creo que viene a si volvería a vivir allá. No lo sé. Tengo que ser muy honesto, no lo sé. Yo estoy seguro que viviré momentos y pasaré allá tiempo, pero ya he hecho una vida acá, hay muchas cosas que están sucediendo en mi vida que me han involucrado en este espacio que tengo en los Estados Unidos. Pero sé que eso sí, que siempre estará presente ese espacio de Venezuela en mí y que sin duda regresaré a visitarla, a disfrutar a su gente, sus lugares, pero decir si voy a vivir de nuevo, no lo sé, no lo sé. Creo que todavía me quedan algunos años por delante. Yo creo que si me preguntas esto dentro, digamos, 20 años más, quizás te podré decir, bueno, si volví o no volví. Por ahora, no lo sé. Yo espero que el futuro se presente en base a las acciones que estoy haciendo ahora. Creo que todos los días nosotros construimos el futuro con nuestras acciones presentes y en mi trabajo personal y el que estoy haciendo también profesionalmente, una de las cosas que busco compartir es y entender yo y que otras personas también puedan ver es que nosotros estamos construyendo siempre nuestro futuro en base a estas acciones del momento presente, con nuestra respuesta consciente, nuestra respuesta intencional, sabia, ante los retos que tenemos en la vida. Entonces,
yo espero que el futuro sí refleje un poco las causas y condiciones de este momento que estoy viviendo y lo que estoy decidiendo ahora. Pero sé muy bien que nadie me puede garantizar el futuro. El futuro no existe, no ha ocurrido. No puedo además eh, pensar que puedo vivir planeando, llegando a un determinado futuro que es así o asá. No, no lo sé. Entonces, más bien me concentro en el presente, ¿no? Y siento que mi futuro pues será el resultado de eso que estoy haciendo ahora, aquí, en este momento. Yo creo que lo primero es que entiendan que esta es una decisión, una elección, y que por lo tanto conlleva responsabilidades, conlleva riesgos, oportunidades, y que va a requerir mucho más que simplemente hacer unas maletas y salir de casa. Es un proceso de mudanza interna, es un proceso de reinvención, es un proceso que va a tener altos y bajos. O sea, saber que es un proceso que es sumamente complejo en el entorno y en el interno. Lo segundo es hacerlo de la manera más planificada posible, respetando las leyes migratorias del país, haciendo lo posible por establecer los primeros vínculos que permitan esa transición y ese cambio de la manera más efectiva posible. Y lo otro, y esto también es muy importante, entender que lo pueden hacer sin sentimiento de culpabilidad, sin pretender reproducir el pasado en la nueva vida, porque eso a veces es un error que cometemos. Pensamos que vamos a reiniciar al día siguiente nuestra vida en un nuevo país tal y como la habíamos vivido antes, y eso no es así. Yo creo que ese es incluso uno de los aprendizajes más duros para muchas personas, ¿eh? Ahí hace falta humildad, paciencia, constancia, autocompasión, también muy importante. Y hablo de la autocompasión, no con tenerse lástima, nada de eso. La autocompasión es aprender a tratarnos a nosotros mismos de la misma manera como trataríamos a un buen amigo. Y eso significa saber darnos también palabras de aliento, tener paciencia con nosotros, reconocer cuando estamos sufriendo por lo que está ocurriendo, encontrar nuestros mejores recursos y ponerlos en acción, ¿no? O sea, que es también aprender a cuidarnos en este proceso. Y por último, les diría que no se olviden de sí mismos, que iniciar esta nueva vida no significa olvidar sueños, olvidar todo lo que te trajo hasta acá, hasta este momento. Lo puedes honrar y reconocer, puedes, eso sí, abrir el espacio y desapegarte para no pretender vivir de lo que sientes que perdiste, sino más bien piensa en todo lo que estás aprendiendo y puedes ganar. Y eso te va a permitir enfocar tus acciones de una manera más constructiva. Y te digo, eso es algo que te lo digo a ti y me lo digo a mí todos los días. Porque 20 años después este proceso lo sigo viviendo, lo sigo sintiendo. Y creo que dentro de mi identidad, de quien soy realmente, pues hay allí también una gavetica para esa parte del él inmigrante. Y esa se va nutriendo y va cambiando pues, día a día y momento a momento. Nos pasa todo. Pero puede ser un viaje fascinante, ¿eh? Puede ser un viaje de mucho aprendizaje y sobre todo que nos pone en contacto con nosotros mismos. Así que esa es la decisión, tómala y recuerda que siempre te tienes a ti y tienes a la gente que te quiere. Oh, yo creo que ellos nos están dando un mensaje a todos nosotros. O sea, yo siento que no podría decirles mucho, sino más bien yo estoy recibiendo y aprendiendo y sintiendo de ellos todos los días y de muchas maneras. Pero, digamos, si ese mensaje es esperanza y de salir adelante y de avanzar, es el mensaje que puedo también yo enviar de vuelta, ahí va. En que tenemos que reconocer estos momentos duros que estamos viviendo. Y que, así como sé que lo están sufriendo y lo están viviendo dentro de las fronteras de Venezuela, los millones de personas que estamos fuera también lo sentimos y estamos allí y no están solos y estamos pendientes. Y de muchas maneras también nos impacta y nos hace sufrir acá. Estamos juntos en todo esto y yo sí tengo esperanzas, muchas esperanzas. Y quedar, ¿sabes qué? Más que esperanza, es certeza y tengo convicción de que esto va a cambiar. Porque bueno, pues la vida es así. Esto también pasará, esto también es cambio. Todavía falta muchos, puede que sí. Es doloroso, sin lugar a dudas. Va a requerir más sacrificio, sin lugar a dudas. Y los venezolanos, pues el sacrificio que han hecho en estos últimos tiempos ha sido increíble dentro de Venezuela. No están solos. Aquí estamos con todos ustedes y no hablo solo por mí. Yo sé que no hablo solo por mí.
Yo creo que tenemos que aprender cada día cómo conectarnos y vivir lo que está sucediendo en Venezuela. Es decir, he visto que hay personas que se bloquean y se aíslan, personas que son arrolladas y que casi que no pueden llevar su día a día por el impacto de lo que les está sucediendo. Hay quienes ayudan de una manera fabulosa y muy eficiente y otros que se paran y dicen, ¿y ahora qué puedo hacer? Y se paralizan. A todos nos agarra en algún lugar esta situación, esta coyuntura. Lo primero es recordar que no estamos solos, que compartimos ese sentimiento quienes estamos fuera. Y lo segundo es que podemos siempre encontrar un espacio de acción. Y si esa acción la podemos hacer de una manera consciente y efectiva, enviando ayuda, difundiendo información que ayude a construir, a despertar conciencia, a traer luz, si lo podemos hacer apoyando causas o a personas, allí estamos haciendo un gran esfuerzo. En este tiempo pues me he encontrado muchas personas que me dicen, ay, es que yo quisiera hacer algo y desean hacer algo que fuera como que cambiara todo de una sola vez, o sea, quieren algo inmenso. Y yo la verdad es que con un pequeño esfuerzo, unas pequeñas palabras, pequeña presencia, un par de horas aquí y allá, ya con eso estamos haciendo algo importante. Y hay que reconocer esa fuerza que puede tener la acción de cada uno de nosotros desde nuestra área de acción, desde nuestra comunidad. Ya estar allí presente es importante. Y hacer esto sin dejar por fuera lo que también es nuestra vida en el país en donde estamos, nuestras familias, nuestras responsabilidades, nuestro trabajo, nuestros sueños, lo que estamos construyendo. Es manejar como dos espacios, ¿no?, del corazón, o sea, el que está aquí y allá. Y lo podemos hacer, sí lo podemos hacer y eso genera cambios, cambios en nosotros y cambios también en Venezuela. Wow, el venezolano es de todo, es como una arepera llena de sabor, colores, distintos gustos y es un lugar en donde hay muchos sabores, ¿no? Y a lo mejor alguien va a decir, bueno, una arepera de las de antes porque en estas no hay nada. Bueno, es verdad que la escasez puede que esté en la arepera que de este momento formal en algún lugar de Venezuela nos están viendo. Pero tú sabes que yo estoy hablando de otra arepera. Estoy hablando de una arepera de emociones, de bondades, de defectos también que los tenemos y tenemos que aprender de ellos y reconocerlos, pero sobre todo de una manera de vivir la vida que es mezclada, sabrosa, rellena, así, gustosa. Yo creo que eso está allí. Y eso es lo que nos va a llevar adelante y es lo que nos va a permitir construir el país que todos merecemos. Todos merecemos. Pues si me quieren contactar, mi página web es elibravo.com y allí tienen enlaces a mis redes sociales. Mi página en Facebook es Elibravo Oficial. Si me quieren escribir, lo pueden hacer a mi correo electrónico directamente, que es hello, como hola en inglés, hello, @elibravo.com. Creo que esas son las vías más directas. Yo soy un poco de vieja escuela, ¿no? Es decir, yo funciono más por email que con mensajes distintos por redes sociales, son muchas y, y a veces me pierdo. Pero busca ahí mi página, elibravo.com, y ahí seguramente nos vamos a encontrar. Y me toca despedir, gracias, un millón de gracias por estar allí, por estar presente, por tomar las decisiones de tu vida de manera consciente y por recordar momento a momento que no estamos solos en este viaje, aquí, allá o en cualquier lugar. Somos una gran comunidad y nos tenemos los unos a los otros. Y aprender a ver eso, esos nexos, y ver también nuestras fortalezas y nuestras capacidades, es lo que nos hará disfrutar mucho más el viaje. Gracias. Si algo resulta fácil en medio de la crisis que atraviesa nuestro país, es enfocarse únicamente en el horror. Pero no olviden que mientras el horror tiene lugar, también lo tienen la solidaridad y la fuerza espiritual que se levanta contra el poder y el odio. Si eres venezolano, no te quedes paralizado mirando lo que ocurre. Sin importar dónde estés, tienes la responsabilidad, pero sobre todo la capacidad, a sumarte a esta lucha que es de todos y por todos, porque esta historia la estamos escribiendo en conjunto. Desde acá mi agradecimiento a Eli por su generosidad al formar parte de este proyecto y por ser promotor de la conciencia en el presente, en consecuencia, un promotor de la esperanza. Soy Antonieta Saúd, periodista venezolana, miembro de la diáspora más grande en la historia de mi país, tal vez el logro más grande de la revolución. Nosotros nos volveremos a ver por aquí,
en el siguiente nivel.